Yo les voy a hablar de las prótesis de cadera que se producen después de un fracaso de la síntesis del fémur proximal. Simplemente un par de menciones de este tipo de fracturas. Fíjense que la mayoría se producen en pacientes mayores de 65 años y 3 de 4 ocurren en mujeres. Esto ya nos indica que de cara a la reconstrucción, si fracasa esa síntesis, vamos a tener una calidad de hueso bastante deficitaria. Clásicamente ya conocen ustedes la clasificación de las fracturas intracapsulares, de acuerdo con la clasificación de Warden, así como las extracapsulares. Fíjense que el mayor porcentaje de estas fracturas son fracturas inestables, como pueden ver aquí, con la porción del cálcar fracturada, que esto, como les mostraré luego, va a ser lo que nos va a limitar la elección del implante a utilizar en la reconstrucción de ese tipo de fracturas. Y la última clasificación, fracturas inestables por definición, es la clasificación de las fracturas subtrocantérias. De cara al tratamiento, cuando fracasa una síntesis en las fracturas intracapsulares, fíjense que hasta en el 36% de aquellos pacientes en los que los hemos tratado inicialmente con una síntesis requieren revisión en un periodo relativamente corto de 2 años, fundamentalmente por la unión y la necrosis vascular. Y lo que tenemos que saber que si nosotros hemos hecho una síntesis de una fractura intracapsular y después el paciente requiere una prótesis de cadera, los resultados y las complicaciones son inferiores que si de entrada hubiésemos planteado una prótesis de cadera. Con esto, ni mucho menos les quiero decir que en aquellos pacientes de edad joven sea necesario la implantación de una prótesis de cadera, pero sí que tienen que tener en cuenta este aspecto con el mayor porcentaje de estos pacientes que son pacientes de una edad bastante avanzada. Algunos aspectos que les quería mostrar desde el punto de vista intraoperatorio es la atrofia muscular que presentan estos pacientes, no solamente por su problema de cadera. Tengan en cuenta que la mayoría de estos pacientes son ancianos y es los que los geriatras llaman pacientes frágiles. Igualmente hay una intensa osteoporosis por desuso. Esa cadera, por la sinovitis, suele ser una cadera más rígida y el tiempo que nos va a llevar la reconstrucción es un poco más largo, por lo cual la posibilidad de una infección está incrementada. Es por esto que, en mi opinión y en mi práctica, hago en estos pacientes un abordaje lateral directo, evito en la medida de lo posible el abordaje posterior para disminuir la incidencia de esa posible complicación como son las luxaciones. Intento tener una buena exposición y siempre que puedo utilizo en estos pacientes implantes cementados que me permiten utilizar antibióticos dentro del cemento y teniendo la precaución de tapar los orificios para conseguir una buena pelusización del vástago. El mayor tiempo que me ocupará esta exposición va a ser fundamentalmente de las fracturas extracapsulares. Los fracasos de síntesis en este tipo de fracturas se han visto descritos tanto con los tornillos placas clásicos como con lo que hoy en día más se utiliza son los clavos intramedulares. Y las complicaciones fundamentalmente van a ser los fracasos de la consolidación relacionados con los fenómenos de corte, la necrosis avascular en mucho menos porcentaje y la artrosis de cadera. El fenómeno de corte, ya saben ustedes, y el fracaso de la consolidación que vienen relacionadas, saben ustedes que es debido fundamentalmente a la inestabilidad que presentan estas fracturas. Estos son los patrones que más inestables. La pobre calidad de hueso de estos pacientes, insisto, son pacientes 9 de cada 10 mayores de 65 años y 3 de cada 4 mujeres y sobre todo viene relacionado con el pobre posicionamiento del sistema de fijación. No les voy a comentar las variables técnicas implicadas en el fracaso de estos implantes, pero ya fueron descritas por Baumeister y por Parker. Como pueden ver aquí en esta fractura inestable pertrocanteria, el mal posicionamiento del implante, la mala reducción y, lógicamente, este enfermo llevó a un fenómeno de corte y una pérdida de reducción. Al igual que les mostré antes, los aspectos intraoperatorios en estos pacientes, igualmente hemos de saber que tienen una gran atrofia muscular, insisto, no solamente por el problema que han tenido esa cadera, son pacientes frágiles, hay una intensa osteoporosis, igualmente la cadera es más rígida, el tiempo quirúrgico es aumentado y aquí nos vamos a encontrar con otra variable que es la deformación de la región trocantérica. La reconstrucción en estos pacientes vendrá marcada tanto en el tiempo acetabular, fíjense que muchas veces ese fenómeno de corte va a estar produciendo un daño en el acetábulo
y una reconstrucción femoral. En cuanto a la vía de abordaje, ustedes pueden encontrar lo que uno quiera buscar. Hay autores que preconizan la vía lateral directa, hay autores que preconizan la posterior, pero mi opinión, sobre todo, como estamos operando en la mayoría de las veces fenómenos de corte y fracasos de consolidación, es hacer una vía posterior porque intento dañar lo menos posible una zona que ya de por sí está dañada, como es todo el macizo trocantérico. Otro aspecto que les aconsejaría es tener disponibles la utilización tanto de trefinas como fresas de alta velocidad para evitar este problema que a mí me pasó. A la hora de extraer esta placa en quirófano, pues me encontré con que descabecé todos los tornillos y hubo que hacer una osteotomía del fémur para poder extraer esos tornillos. Por lo tanto, es bueno tener en quirófano dentro del arsenal unas trefinas y unas fresas de alta velocidad. Hemos de hacer una amplia exposición del extremo proximal del fémur, posibilidad de realizar, como antes se comentó, una osteotomía trocantérica, esto es sobre todo para aquellos casos en que estemos tratando artrosis y necrosis vasculares. Lógicamente, en una neunión el macizo trocanterio está completamente suelto. Retirar toda la osificación heterotópica de la zona de inserción del clavo intramedular. En las no uniones, movilizar los fragmentos trocantéricos para poder extraer el clavo y dos aspectos a la hora de luxar la cadera. Siempre hemos de hacerlo antes de la retirada de material de síntesis si esta fractura ha consolidado, es decir, si estamos tratando una necrosis avascular como complicación o una artrosis postraumática. Pero, insisto, la mayoría de las veces son fenómenos de corte o pérdidas de reducción. Mi opinión es que primero debemos de traer el explante, luego realizar la capsulotomía y a continuación extraer la cabeza. Tratar la pérdida ósea distal en la zona de resección del cuello, que insisto, la mayoría de estas fracturas tienen la zona del cálcar del trocánter menor fracturada, por lo tanto eso, como les explicaré después, va a condicionar la elección del implante y tratar los posibles defectos corticales que podemos tener relativos a la extracción del mismo. Con respecto a la reconstrucción acetabular, pues hemos de valorar si el fenómeno de corte, ese tornillo, ha hecho un defecto en la zona central o ese defecto es en la zona periférica. Y si el defecto es en la zona central, mi experiencia es con la propia cabeza del paciente lo relleno de injerto, pero si el defecto es periférico, que muchas veces nos encontramos con sorpresas dentro del quirófano, tengan ustedes preparados lo que hoy en día la industria nos proporciona, que son bloques de metal trabecular, para poder hacer ese defecto segmentario en un defecto cavitario y posteriormente utilizar o bien cabezas bipolares o componentes constreñidos, porque estos problemas hasta en un 23% causan inestabilidad posterior, que es una de las complicaciones más frecuentes de este tipo de patología. Como ven ustedes, el defecto periférico con sustitución de bloques de metal trabecular y luego pues, colocando un componente cementado. Insisto, hemos hecho de un defecto segmentario un defecto cavitario para después poder acoplar nuestro componente acetabular. Pero si el paciente es más joven, y esto es cortesía del Hospital Princesa Elizabeth, en los que ellos realizan esta técnica de impactación de injerto para hacer ese mismo defecto, en vez de utilizar las cuñas de metal trabecular, pues utilizan una técnica de injerto impactado. Con respecto a la reconstrucción femoral, aquí yo creo que tenemos que diferenciar si lo que estamos haciendo es colocar una prótesis por un fracaso de consolidación o colocar una prótesis por una necrosis vascular o una artrosis postraumática donde todo nuestro macizo trocánterico ha consolidado. Uno, insisto, puede buscar lo que quiera encontrar. Hay trabajos donde demuestran que con vástagos convencionales, tanto cementados como no cementados, esto se puede hacer, y trabajos que utilizan de entrada vástagos de revisión, tanto cementados como no. Estamos todos de acuerdo que en este tipo de problema perfectamente un vástago convencional primario puede solucionar el problema. Pero fíjense, insisto que de lo que estamos hablando es el mayor volumen de pacientes son paciente frágil donde ha habido una pérdida de reducción y un fenómeno corto de la cabeza. El trocánter menor, en el mayor porcentaje de las ocasiones, está fracturado. Por lo tanto, esto, en mi opinión, nos va a limitar la utilización de vástagos de apoyo metafisario.
Aquí solamente nos quedamos con vástagos primarios, pero esos vástagos primarios tienen que ser o bien cilíndricos, que trabajen en la zona diafisaria, o bien cementados. O bien, la otra posibilidad es utilizar vástagos de revisión, tanto cementados como no cementados. Este es un aspecto a tener en cuenta. Y el otro, que yo creo que condiciona, es estas zonas, que puede haber zonas de tensión. Por lo tanto, ante estas zonas de tensión, mi experiencia y mi práctica es, en la mayoría de las ocasiones, utilizo vástagos de revisión, cementados o no, ya veremos a ver. Y aquí estoy de acuerdo con los trabajos publicados en la Clínica Mayo ya del año 2003, donde ellos, en su serie, vieron como la mayoría de las ocasiones este tipo de fracturas lo resolvían con vástagos de revisión. Cada vez están saliendo más trabajos donde demuestran que este tipo de problemas lo pueden solventar con vástagos no cementados modulares. Yo no tengo ningún pero al respecto. Este trabajo de Suecia, fíjense que hasta en 7 enfermos, casi un 30%, hay reoperaciones, 5 días por infección. Pero fíjense que a pesar de utilizar un vástago modular, donde saben ustedes que la parte metafisaria la pueden orientar en función de la inestabilidad, hasta en 3 enfermos, en un 10%, fíjense que hay luxación. O estos 2 trabajos, donde utilizan lo mismo, fijación no cementada modular, con unos resultados muy satisfactorios. Con respecto a la otra alternativa, que es los vástagos cementados, y que luego les diré que es mi preferencia y los motivos, sí que es verdad que con estos vástagos he de reconocer que es difícil obtener una correcta presurización. Taponamos los orificios con injerto procedente de la cabeza. Siempre utilizo una fresa flexible, las fresas de Kuncher, para extraer esa membrana que queda entre el implante y el endostio del hueso. Y es frecuente la utilización de suplementos en la región medial para intentar igualar la longitud de los miembros inferiores. Pero para mí tiene la ventaja de que son más tolerables en pacientes con importante osteoporosis por desuso, de tal manera que en la medida de lo posible intento evitar esa fractura periprotésica, siempre utilizando los declajes profilácticos, y siempre coloco el cemento con antibióticos para prevenir, insisto, en la medida de lo posible la infección. No quiero comentar nada del criterio económico, aunque hoy en día creo que es un aspecto que en los hospitales públicos deberíamos de tener en cuenta. Fíjense, yo creo que con unas medidas, siendo un poco cauto, taponando los orificios de los tornillos, pasando unas fresas de Kuncher para extraer esa membrana que se forma entre el implante y el endostio, creo que se puede conseguir una cementación adecuada. Quizás no sea la mejor, pero yo creo que es una cementación adecuada. Aquí les presento el caso de antes, donde lógicamente este enfermo hizo un fenómeno de corte y cómo se solucionó con una prótesis de revisión cementada. O este otro caso, donde aquí ya sí hubo que utilizar estos suplementos en la zona medial y en esta paciente se le colocó un inserto retentivo. Era una paciente muy obesa y ante el riesgo de inestabilidad, a diferencia de lo que ha comentado antes el doctor Cabanela, yo no tengo demasiado inconveniente en colocar implantes retentivos tripolares. O este otro enfermo, fíjense, donde tenía un defecto en la zona postero superior y se solucionó el acetábulo con un cuñas de metal trabecular. Por lo tanto, mi planteamiento, insisto, uno puede encontrar lo que quiera buscar, pero mi planteamiento en estos pacientes es que si el paciente es activo con una buena calidad ósea, no tengo inconveniente en utilizar vástagos de revisión no cementados, bien modulares o no modulares. Pero la gran mayoría de estos pacientes que estamos tratando son pacientes muy ancianos, con baja demanda funcional y franca osteoporosis. Por lo tanto, mi opinión es la utilización de vástagos de revisión cementados. Quería comentarles 2 aspectos del otro grupo de fracturas por definición inestables, que son las fracturas ultrocantéricas, que fracaso han hecho tanto con tornillos placas como con clavos intramedulares. Y aquí una de las características de estas fracturas es la combinación que tienen en la porción medial. Intento siempre que puedo en estos pacientes, ya que la zona proximal tiene un buen macizo óseo, utilizar vástagos de fijación diafisaria no cementados, porque intento en la medida de lo posible promover la consolidación, como pueden ver ustedes en esta radiografía, o en este otro paciente, la utilización de vástagos de fijación diafisaria no cementados. Por lo tanto, para terminar, como conclusión, les diría que es un procedimiento satisfactorio.
Nos tenemos que marcar aliviar el dolor, restaurar la anatomía y devolver la deambulación inmediata. Esto es un aspecto muy importante de este tipo de pacientes, insisto que son pacientes frágiles. Es una técnica más demandante, sobre todo es más demandante cuando hacemos la prótesis después de un clavo intramedular. Hay un incremento de complicaciones tanto peri como posoperatorias, tanto la luxación, la fractura periprotésica y la infección, y elijan un implante adecuado que proporcione una correcta fijación. Mi experiencia es frecuente la utilización de vástagos de revisión. Dispongan de técnicas para la reconstrucción acetabular porque a veces se lleva unas sorpresas con ese fenómeno de corte del cuello del tornillo cefálico que puede producir una erosión a nivel acetabular. Y por último, permíteme que dedique esta pequeña exposición a una persona que me ha visto crecer no solamente como cirujano, sino como persona y que en los últimos días nos ha dejado. Así que va por ella. Muchas gracias.